En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, amigos, hermanas, a este programa que lo hemos intitulado Viva y Eficaz, porque la palabra tiene muchas cualidades. Las muchas características de la palabra de Dios es que la palabra es viva. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son poderosas para hacer aquello para la cual dijo él, así viva y eficaz de el Señor. Estamos todavía hablando del tema de la humildad y de la mansedumbre. Lo que más caracterizó a Jesús fueron estas dos cualidades. Y cuando Jesús habló de sí mismo, de su ser interno, entonces dijo, aprendan a ser como yo soy. Y reveló cómo es interiormente el Señor. Yo soy un hombre manso, dijo el Señor, y soy también humilde. Independientemente el Señor, independientemente de su posición, el Señor enfatizó que era manso y humilde. Él era Dios, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y como tomó forma humana para identificarse con nosotros y para cumplir la profecía de que Él era el Mesías, estando en condición de hombre, nunca exigió para Él las prerrogativas ni divinas ni humanas. Él asumió la actitud de siervo. Él tenía un espíritu de siervo. Yo no he venido para que me sirvan. Nunca exigió el servicio de los hombres. Yo he venido para servir. Así que la mansedumbre, la humildad, son cualidades de Dios. Dios es manso, Dios es humilde. Precisamente porque Dios es manso y humilde, es que Él ha extendido su mano de misericordia, de gracia, de amor y de paciencia para con nosotros. Si Él no tuviera esas cualidades, ¿dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría toda la humanidad caída? Y cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Y lo que más se vio en Cristo fue su mansedumbre y su humildad. Y quiso enseñarnos que eso es importante porque a causa de la humanidad caída en el pecado, nosotros somos todo lo contrario a la humildad y a la mansedumbre. Somos altivos, prepotentes, soberbios, tercos,
autosuficientes, nos creemos superiores a todos los demás seres humanos, altivos. Nos aprovechamos de nuestra posición de liderazgo para sojuzgar a los demás, para humillar a los demás, para ver con ojos altivos sobre el hombro a los demás. Pero Jesús revela cómo es Él, como ser divino y como ser humano. Y nos exige, ya que somos sus discípulos, sus alumnos, nos exige que aprendamos de Él la humildad y la mansedumbre. Desde su nacimiento se demostró esa humildad de Cristo. Estando ya encarnado, siendo Dios, se hizo hombre y siendo hombre decidió servir a los demás hombres. En su nacimiento nació de padres humildes. Bien, Cristo pudo haber nacido de padres ricos, de personas prominentes de la sociedad, pero no. Nació de una virgen humilde y tuvo como padre o padrastro a un obrero carpintero. Eran pobres, no eran ricos. Cuando nació lo pusieron en un pesebre porque no había lugar para ellos, para su padre y su madre y para él en el mesón. El Señor vivió en una condición humilde, sin orgullo, sin ostentación. Él era el carpintero, el hijo del carpintero José, obrero. Él fue obrero, fue un trabajador, tuvo que trabajar duro para sustentar su propia vida. Cuando murió su padre, asumió la responsabilidad de la familia como era costumbre en la cultura hebrea. El Señor en su ministerio y misión no vino para ser servido, sino para servir. Siempre estuvo viendo las necesidades de los demás, veía las enfermedades en que estaban el pueblo y sanó a los enfermos, liberó a los que estaban oprimidos por el diablo, sanó a los cojos, sanó a los mancos, vio que el pueblo estaba como ovejas sin pastor y los pastoreó, los guió, los instruyó, les dio el consejo adecuado. Cuando estuvo aquí en la tierra, no buscó su propia gloria. Él dijo, yo no busco la gloria de los hombres, sino la gloria de aquel que me envió. Todo lo que hacía nuestro Señor era en obediencia a su Padre Celestial. Se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte. Y no una muerte en el contexto social que era una muerte honorable. No. Era una muerte donde morían, en ese patíbulo de la cruz morían los rebeldes, asesinos, ladrones, delincuentes. Y a él lo pusieron en medio de dos delincuentes. Él soportó esa humillación.
Así que él fue obediente, se sometió totalmente al mandato del Padre, a la soberanía de su Padre. Él dijo en el Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa, pero inmediatamente dice, se somete, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Siendo Señor y siendo Maestro, siendo el Mesías, siendo Dios hombre, le lavó los pies a los discípulos. Él hizo la obra que hacía los 100 años en una casa de un noble. Había un siervo que era el más siervo de todos, que lavaba los pies de las y los pies de los. Él lo hizo. Y nos dijo, ¿sabéis que yo os he hecho? Si vosotros me llamáis Señor y Maestro, si yo les he lavado los pies a ustedes, ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. Porque esa era la costumbre social en aquella época. De aquella época acá trasladamos el principio que es ilustrado por esa costumbre. El principio es que debemos de ser siervos los unos de los otros. Debemos de estar siempre dispuestos a servir. Y debemos de estar dispuestos, si es posible, a renunciar que se nos sirva a nosotros. Porque Cristo dijo, yo no he venido para que me sirvan. Esa mentalidad, esa actitud debe de haber en nosotros. No estamos en este mundo, no estamos en esta sociedad, no estamos en la iglesia para ser servidos, sino para servir a los demás. Así que Él nos deja ese ejemplo. Aprendan de mí. Ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Esa es la humildad y la mansedumbre. No cometamos el error de imitar el liderazgo mundano. Los líderes del mundo, dice Jesús, buscan la fama, buscan el elogio, les gusta ser llamados bienhechores, porque todos los líderes del mundo gustan de la fama, de la buena opinión que pueda tener la gente de ellos. Les gusta que los alaben, la vanagloria de la vida. También dijo el Señor de los líderes que hay en el mundo, que se enseñorean de las gentes, asumen una actitud de señores. Yo soy Señor de ustedes. Sométanse, obedézcanme. Yo soy el que mando. Esa es la actitud de liderazgo que hay en el mundo. Pero entre vosotros, dijo el Señor, entre vosotros que ejercéis autoridad y liderazgo en la iglesia, no será así. De ninguna manera. No imiten el liderazgo del mundo. El que quiera ser grande
tiene que ser el más pequeñito. Tiene que servir a los demás. El camino a la grandeza en la Biblia no es hacia arriba, sino hacia abajo. Es humillarse hasta lo sumo. Porque el que se humilla, Cristo dice que será exaltado. A veces, hermano pastor, líder, diácono, anciano, dirigente de la iglesia, a veces a nosotros se nos olvida cómo es que debemos de ejercer el liderazgo. E imitamos el liderazgo del presidente, el liderazgo del gerente, el liderazgo que hay en el mundo. Hasta deseamos ser como ellos. Eso es lo que deseaban los hijos de Zebedeo. Señor, que en tu reino uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda. Ese era el tipo de liderazgo que ellos estaban buscando, el liderazgo del mundo. Vosotros no sabéis lo que pedís, les dijo el Señor. Y habló que el liderazgo y los puestos que uno pueda llegar a ostentar o tener en la iglesia, en el reino de Dios, eso es asunto de la soberanía de Dios, no es asunto nuestro. Dice, el que se siente a mi derecha o mi izquierda, no es mío darlo, para aquellos a quienes ya se les ha asignado por mi Padre. Es asunto de la soberanía de Dios. Amados hermanos, deshagámonos de la soberbia, de la prepotencia, del orgullo. Aprendamos a servir a los demás. Asumamos nuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? La de ser siervos, servidores. Esa es la vocación. Esa es la vocación que asumió Jesucristo, nuestro Dios y Señor y Salvador. No vine para ser servido, sino para servir y poner mi vida, dar mi vida, sacrificar mi vida por muchos. Si aprendemos y humildes, vamos a librar de tantos conflictos humanos en la familia y en la sociedad. Dios les bendiga. Guarde. Hasta pronto. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.